Yo creo firmemente en que la verdad, por más compleja, por más dura que sea, debe de ser siempre nuestra prioridad. Debe de ser la prioridad no solamente de aquel que intenta seguir el evangelio como lo hago yo, sino también debería de ser la prioridad de todo hombre o mujer de buena voluntad que intente vivir su vida a plenitud y a la luz que siempre nos da vivir y caminar en la verdad. Hoy ha sido el tercer día consecutivo completamente difícil, largo. Aparte de que estoy enfermo, estoy ya cansado, pero debo de hacer esta directa nuevamente porque claro, mientras más continúo conversando con diferentes actores del panorama político cubano, y bueno, en estos últimos 3 días con periodistas, siguen surgiendo preguntas, cuestiones, cosas que no quedan claras. Y como yo no tengo pelos en la lengua, me gusta siempre decir lo que pienso para que quede registrado aquí, para que dentro de 5, de 10 o de 20 años no digan, pero a nosotros no nos dijeron nada, yo no sabía eso. Si no lo sabía es porque no lo vio, porque dicho está. Lo primero que quiero decir es manifestar públicamente mi agradecimiento a 14 y medio por hacer una segunda nota publicada hace alrededor de 1 hora y algo sobre el caso de los muchachos de Santi Espíritu, particularmente sobre el caso de Leodán Pérez Colón. Yo dije anoche y vuelvo a reiterar, después del apagón informativo que hubo en Cuba a raíz de los sucesos del 11 de julio, creo que a todo el que intenta narrar la historia de lo que sucede en Cuba día a día le fue un poco difícil conseguir información completamente verídica. Hace unas noches recordé historias que surgieron en ese momento, como aquella historia de que el secretario del partido o el gobernador de Camagüey había marchado con la gente, que Camagüey se había rendido, que era la primera provincia libre del país. Si todos recuerdan más o menos, saben que eso se llegó a comentar, y entre las cosas que se comentaron en lo que vendría siendo la provincia de Santi Espíritu fueron cosas como la siguiente, que había un grupo de muchachos que había sido detenidos. Yo envié desde ayer en la mañana un audio a la persona que sirvió de enlace para escribir el primer artículo publicado en 14 y medio, dejando claro que yo me hacía responsable. Aunque no fuera una mala intención al dar esa noticia inicialmente, yo me responsabilizaba dando fe de que eso no había sucedido y que sencillamente eso, como dije, había sido sencillamente cuando se comenzó a construir qué era lo que estaba pasando, que se empezó a decir esto pasó aquí, después 2 o 3 días después se dijo no señor, esto no fue así, esto fue asado. Así que no hubo ninguna mala intención y es válido regresar aquí nuevamente hoy para decirlo y sobre todo para agradecer que hoy nuevamente 14 y medio haya vuelto a reproducir una noticia sobre los muchachos de Santi Espíritu, una noticia donde ya queda claro, no solamente por mi aclaración, sino también por el testimonio de la mamá de Leodán, de que lo del apedreamiento jamás sucedió. Ese es el primer punto que quiero decir en el día de hoy. El segundo punto, y más importante, que no es la primera vez que yo doy este testimonio, pero lo voy a volver a dar porque desde ayer ya van 2 o 3 personas que están escribiendo, y de hecho yo le acabo de colgar a otra gente en una videoconferencia que me pidió que yo le hiciera por favor un orden cronológico de los sucesos que pasaron en Santi Espíritu a raíz de lo que sucedió en el 2003 y lo que pasó en el 2004. Ahora lo voy a contar otra vez, aunque sea un poco largo, pero para que quede el récord de qué fue lo que pasó y de qué es lo que yo dije, digo y voy a seguir diciendo hasta el día que me falte la respiración y me muera. Y es sobre el tema que me imagino que ya algunos saben porque está rayado como la yuca para ser casabe. Yo llegué a la oposición sencillamente por tener una postura desde mi perspectiva religiosa de acompañar a los presos, de acompañar a las personas más necesitadas y más vulnerables, aunque yo sencillamente en el 2003 tenía 17 años cuando llegué por primera vez, no, por segunda vez a casa de Iselio Blas en Colón, porque la primera vez que yo fui a esa casa fue acabado de cumplir 16 años en el 2001 para firmar el proyecto Varela. Me dijeron que no
que no lo podía firmar porque yo no tenía la edad suficiente para hacerlo. Después hicieron las averiguaciones pertinentes y en efecto sí podía firmar el proyecto Varela porque ya con 16 años un joven puede ir a votar a una elección de las que celebra el gobierno. Así que si podía tener edad electoral para votar en una elección en la cual yo nunca voté, tenía entonces el derecho legal de poder firmar el proyecto Varela. Entonces esa fue la primera, la segunda vez que yo estuve en casa de Iseli Blas. La tercera vez que estuve en casa de Iseli Blas fue el 20 de marzo del 2003, una noche después de que se llevaron preso a Blas y que luego fue condenado a largos años de prisión. Y durante todo el tiempo que Blas estuvo en la cárcel, a excepción de los últimos, abril, mayo, junio, julio, de los últimos 5 meses, yo estuve allí con ellos haciendo lo que me tocaba hacer, no solamente por mi pensamiento político, sino también por mi perspectiva religiosa de que hay que acompañar a la gente que está en problemas, sobre todo en Cuba, donde a veces, aunque hayan buenas personas que sirven al evangelio, les cuesta trabajo identificarse con la gente que está en desgracia por cuestiones políticas. Y ahí va el plato fuerte. Yo conocí allí en casa de Iseli Blas a todas las personas que hacían abiertamente, porque decir que uno es opositor y no tener una denuncia, no tener una afiliación a nada, entonces es un poco complejo porque coño dice, bueno, ¿este en qué tiempo hace oposición? ¿A dónde está registrado lo que cuenta? Entonces no solamente hay que decir que uno es opositor, sino también hay que demostrarlo. Ahí en casa de Iseli Blas yo conocí a todas las personas de la oposición el día 21 de marzo, si no recuerdo, a ver, 19-20, sí, 21 de marzo, porque posiblemente fue la única casa del país donde la oposición se reunió para solidarizarse con el arresto que en ese momento posiblemente todos pensaban que era temporal, porque cuando se dieron cuenta de que la iba a ser prolongado, siendo fiel a la verdad, la mayoría pusieron pie en polvorosa. Pero eso tampoco es lo que quiero contar, pero necesito hacer todos estos precedentes para que entiendan a dónde voy. Hace un rato una persona, un líder de una organización política cubana, me ha contactado para preguntarme, para tomar mi testimonio sobre qué sabía yo sobre Adriano Castañeda. Y le dije, gracias a Dios se acordó, porque él es una persona que estaba cercana, solamente que figuren, se ha pasado 18 años desde todo esto, entonces es muy difícil que la gente recuerde con detalle. Mala suerte, yo sí me acuerdo. Adriano Castañeda yo lo conocí allí, él era parte de la oposición, después de que él y 2 o 3 más se encargaron de desprestigiar a Roberto Prieto, que era la persona que se había quedado a cargo del Movimiento Cristiano de Liberación en Santi Espíritu tras el arresto de Blas. Hubo un grupito de gente que se encargó de empezar a regar por la ciudad que este señor, que es pariente mío, era un agente de la seguridad del Estado. Y nada, le lograron encerrarlo políticamente y sencillamente, ¿quiénes creen ustedes que se convirtió en el sucesor de Robertico? Pues nada, Adriano Castañeda. Adriano Castañeda se convirtió entonces en ese momento, que eran finales del 2003 o principios del 2004, en el líder de la provincia del Movimiento Cristiano de Liberación, hasta que un día en su casa se celebró una reunión en casa de Adriano Castañeda, donde participaron personas como Noel, como Fidel de Cabaiguán, como no recuerdo si el viejo Tomás de ahí del Camino a las Cañas, que ya que lo menciono, un enhorabuena por él, porque es de las personas que más firmas recogió para el proyecto Varela en toda la provincia de Santi Espíritu, no solamente en la ciudad. Estaba Tatán, Marco Antonio Calderón Echemendía, actual presidente de la UNIAN, la provincia de Santi Espíritu. Fue la primera vez que yo me tropecé con Marco Antonio. Ahí en casa de Adriano estaba un señor de nombre Osmel, de Manicaragua, y quien les habla. Allí, evidentemente, no se habló nada del otro mundo, pero vamos a olvidarnos exactamente de qué fue lo que se habló, porque realmente ni me acuerdo. Lo que sí quedó claro era
que Marco Antonio, que supuestamente, digo supuestamente, pero no me consta, vivía en Jatibonico y él se iba a convertir en el enlace para que cualquier tipo de información o algún papel, algún documento, algún libro, lo que sea que se fuera a enviar de La Habana, fuera a Ciego de Ávila, de Ciego de Ávila pasara a Jatibonico por las manos de Marco Antonio Calderón y Marco Antonio Calderón entonces se lo entregara a Adriano en Santi Espíritus. En ese triángulo absurdo de pasar por arriba de la provincia, para ir a la provincia de al lado y después regresar, en el verano del 2004 se desapareció todo el material que iba encaminado a una nueva campaña nacional de recolección de firmas para el proyecto Varela. Y lo que se dijo como justificación por parte de Adriano Castañeda y Marco Antonio Calderón, que eran compañeros de fórmula en el liderazgo de Cristiano Liberación para esa fecha, era que la seguridad del Estado había interceptado la máquina a la que ellos se dirigían de Jatibonico a Santi Espíritus, le habían quitado el maletín y delante de ellos les habían quemado todo lo que iba dentro del maletín. Hasta ahí la historia está muy bonita. Solamente que al parecer se cometió un error de cálculo y unos días después ya se había corrido la bola de que el material se había perdido. Se estaban pidiendo explicaciones lógicas desde La Habana. Se citó a Adriano Castañeda. Lo que yo supe hasta hace unos meses es que Adriano no se había presentado, pero luego alguien me contó de que sí había ido a ver a Osvaldo para allá para tratar de justificar la cagada que habían hecho y Osvaldo lo despidió. Entonces, unos días después de todo esto, de la supuesta quema de las boletas y de todo lo demás, se apareció en mi casa un señor bastante conocido en la ciudad de Santi Espíritu porque él o es un agente conocido como Pedro el Karateca. Pero el Karateca llegó a mi casa con una boleta en mano pidiéndome mi firma para el proyecto Varela. Le dije lo lógico y era que yo no le podía firmar este documento porque ya yo era firmante del proyecto Varela y el proyecto Varela solamente se podía firmar una sola vez. Le dije una mentira piadosa, le pedí que me dejara la boleta para poder entonces yo con esa boleta recoger firmas de personas que querían firmar el proyecto y que podía regresar al día siguiente y que si era posible que me trajera más boletas pues para yo seguir recogiendo firmas. ¿Por qué hice eso? Pues muy bien, le explico para las personas que nunca firmaron el proyecto Varela y que no están familiarizadas con el asunto. Las boletas del proyecto Varela no era nada más que un papel de tamaño regular de una impresora que tenemos cualquiera de nosotros en casa, donde la parte, la carátula del frente y parte del documento interno explicaban qué era el proyecto Varela para que evidentemente las personas que querían firmarlo supieran qué estaban firmando. Y después de que se daba toda esta explicación, los puntos que se pedían y demás, entonces estaba el espacio para que en cada boleta 10 ciudadanos pudieran emitir su firma, donde uno entregaba su nombre, su apellido, su dirección, su número de carnet de identidad y su firma. Literalmente había que tener los pantalones o la saya bien puesta para firmar el proyecto Varela porque estabas entregando los datos personales tuyos. No era sencillamente coger y hacer un garabato en un documento. ¿Por qué hice esto? Pues nada, le decía ahorita al señor, porque realmente es lo que yo recuerdo y es lo que lo primero que se me ocurrió fue agarrar la boleta porque cada boleta tenía una numeración que era única en todo el país. Y la única forma de demostrar si estos documentos que yo acabo de contar, que según Marco Antonio Calderón y Adriano Castañeda habían sido quemados por la seguridad del Estado, era averiguando si esa boleta era parte de las que iban destinadas a Santi Espíritus. Me bañé, me vestí, me fui a la terminal, agarré un taxi, recuerdo que fue un taxi que pidió creo que 80 pesos para ir a La Habana. Era un taxi de turistas, pero como iba de regreso vacío, pasó, recogió a 4 personas. Yo juraría que fue un 15 de agosto del 2004, porque si mal no recuerdo, ese día se estaba haciendo en Venezuela un revocatorio y yo tengo en mi memoria este viaje a La Habana en ese taxi
y el taxista sintonizando lo que estaba pasando en Venezuela con el revocatorio que se le estaba haciendo, creo que por la cuestión de la postulación de Chávez vitalicia, que creo que fue el único plebiscito que él perdió con la juventud venezolana, que fueron los que le plantaron cara en esa ocasión. Y yo recuerdo ese viaje a La Habana y en mi memoria ahora mismo lo que estoy asociando es que ese día fue el mismo día que yo iba a La Habana con esa boleta. Bueno, el hecho fue que yo fui a La Habana con esa boleta. A la mañana siguiente me presenté en casa de Osvaldo, le entregué la boleta, le expliqué lo que yo les estoy contando ahora. Y ese día quedó demostrado de que era falso lo que había dicho Marco Antonio Calderón y Adriano Castañeda en referencia a que ellos habían sido abordados por la seguridad y se le había incautado el material. Porque la boleta que me entregó a mí en la mano Pedro el Karateca era una de las boletas que supuestamente habían sido quemadas y que no tiene ninguna lógica si habían sido quemadas, que yo hubiese obtenido una de estas boletas y que se hubiese podido confirmar en La Habana que estas boletas no habían sido quemadas. Así que lo lógico que puede asumir cualquier persona es que ellos entregaron esos documentos a la seguridad, aunque esta no es la primera vez que yo hablo sobre esto con nombre, apellido, fecha, día y lugar. Pero bueno, hay que volverlo a contar porque parece que todavía todo el mundo no se entera. Se hizo todo lo posible por descarrilar lo que yo traté de hacer en Santi Espíritus. No logré hacer mucho. Me atrevería incluso a decir que no logré hacer nada en cuanto a tratar de reorganizar y unir a la oposición, porque como yo digo tantas veces, aunque muchas veces la gente no me entiende o no me cree, Santi Espíritu es un lugar muy complejo para hacer cualquier cosa a favor de la causa cubana. Hay mucho miedo, miedo creíble, un miedo inaceptable por otro lado, pero hay mucha bajeza y mucha sinvergüenzura. Entonces viene siendo hora de que la gente sepa de una buena vez quién es Adriano Castañeda. Los dejo, ojalá y se siga corriendo la voz, porque yo estoy cansado. Estoy bastante cansado física y mentalmente porque estoy librando muchas cosas a la misma vez, que de una buena vez podamos ver más temprano que tarde la libertad de los cubanos, no solamente de cuerpo, sino también de espíritu. A ver si acabamos de echar a andar, vamos a utilizar la frase de una persona querida, la cajita que está arriba del escaparate, o sea, la cabeza.